oír, accionar, confesar, vencer, decir verdad. Sería las 5, amén. Estas 5 etapas que vivió Noé también se cumplieron en el segundo héroe de la fe que vamos a ver en esta tarde. Y ahora quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11, en el versículo 8, por favor. Y ahora la lista de los héroes de la fe me presenta a un hombre que es considerado el padre de la fe, a un hombre llamado Abraham. Y la escritura me comienza a decir qué fue lo que hizo Abraham para ser incluido, amado hermano, en la lista de los héroes de la fe. Y Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, oiga, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y escuche esto: y salió sin saber a dónde iba. Quiero repetir este versículo porque es importante que la palabra la podamos nosotros entender. Y es importante entonces que para que la entendamos podamos escucharla con atención. Dice: por la fe Abraham. En otras palabras, todo lo que sigue en ese versículo está basado en la fe de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y dice: salió sin saber a dónde iba. Entonces, aquí tenemos nosotros la primera parte que el libro de Hebreos me enseña acerca de la fe de Abraham. Y quiero decirle la primera parte porque es curioso ver que en este capítulo de Hebreos 11, el que se lleva la tercera parte de la escritura de este capítulo es precisamente Abraham. Y nos muestra sus pasos de fe o sus pisadas de fe como en 2 partes, lo podríamos decir, o en 2 etapas. Primero, cuando él oye la voz de Dios para recibir un llamado. Es la primera etapa que nos muestra de su fe. Y segundo, que se lo voy a predicar más adelante, cuando oye la voz de Dios ya no tanto para recibir un llamado, sino para recibir una promesa de un hijo. Y aquí lo vamos a ver en la escritura porque Hebreos así lo pone. Primero habla del llamado de Abraham, al cual él tuvo que responder en fe. Y después habla de la promesa que le dio a Abraham, en la cual también Abraham tuvo que responder en fe. Así que analicemos la primera parte de las pisadas de fe de la vida de Abraham. Vamos a comprobar, número 1, que se cumple precisamente en Abraham esos 5 características de la fe que no falla. Primera característica: Abraham oye la palabra de Dios. Ahí está. Abraham, al igual que Noé, al igual que Abel, al igual que Enoc, al igual que todos los héroes de la fe que tenemos en la escritura, siempre oyeron primeramente la palabra de Dios. He dicho repetidamente, y la Biblia lo enseña, que la fe viene por el ¿qué? Por el oír. Por el oír. Así que todos estos hombres de fe se convirtieron precisamente en héroes de fe porque Dios les habló. Oiga bien, Dios les dio su palabra. Y ellos, cuando Dios dio su palabra, ellos la escucharon con atención. Por eso es importante que usted escuche la palabra de Dios con atención. Probablemente usted estará diciendo: bueno, pastor, pero es que ellos escucharon la voz de Dios y yo a veces no la escucho. Yo quiero decirte que en este momento Dios te está hablando si tú pones atención.
Tienes que tener o poner atención para que Dios te hable. Dios te está hablando a través de Jesucristo, a través de su palabra. Así que este hombre llamado Abraham, oye la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que vino a él era una palabra que traía un llamado para él. Un llamado. ¿Cuál es ese llamado? El llamado, como dice Génesis 12:1. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y escúcheme bien, aquí Hebreos 11:8 me dice que cuando Abraham fue llamado, dice que él precisamente obedeció ese llamado. Entonces aquí pasamos al segundo punto de la fe que no falla, visto en Abraham. Abraham, cuando oye ese llamado que Dios le está diciendo, quiero que te vayas de tu tierra y de tu parentela, quiero que te alejes y que te vayas a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces Abraham dice que obedece. ¿Está oyendo, mi amado hermano? Y la obediencia tiene que ver con acción. Ajá. Así que de nada nos sirve ser oidores y no ser hacedores. Por eso nosotros oramos, quiero ser un oidor hacedor y no un oidor olvidadizo. Abraham supo cuál era su llamado. Abraham supo lo que Dios le estaba pidiendo en su palabra. Entonces, ¿qué pasa? Abraham pasa de escuchar la voz de Dios a accionar conforme a la palabra de Dios. Por eso dice que él obedeció. ¿Cuántos ya estamos oyendo la palabra de Dios? ¿Cuántos ya estamos obedeciendo esa palabra? Es triste decirlo, ¿verdad? Pero algunos están aquí. Es triste decirlo, pero algunos hemos escuchado tremendos mensajes de hombres de Dios, excelentes mensajes que nos han tocado el corazón, que nos han hecho inclusive pasar al altar y doblegarnos, etcétera. Y eso es hermoso, pero lo más hermoso es que cuando nosotros obedecemos lo que hemos oído. Y Abraham precisamente pasó del oír a obedecer, del oír a la acción. Y mire cómo él pone en acción la palabra que ha escuchado. Dice ahí el versículo 8 de Hebreos 11: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Pero dice, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y dice aquí que salió sin saber a dónde iba. Wow. Es para decir un wow, ¿no, hermano? ¿Verdad? Salió sin saber a dónde iba. Mire, yo no me animaría a salir ni siquiera de vacaciones sin saber a dónde voy. Bueno, ese soy yo. No sé ustedes. Pero Abraham sale, dice aquí, sin saber a dónde iba, porque Dios le dijo, claro, te voy a llevar a una tierra que te voy a mostrar. Abraham nunca había estado allí. Note, es muy similar a lo que le estaban diciendo a Noé, como le dije la otra ocasión. Vas a hacer un arca. Nunca había existido un arca. Es lo mismo. Te voy a llevar a una tierra donde yo te la voy a dar como herencia. Pero Abraham no sabía qué clase de tierra era. Exactamente, ni siquiera sabía a dónde iba, dice la escritura. Pero ¿sabe qué? Él no sabía a dónde iba, pero sí sabía quién iba con él. Gloria al Señor. Esto es importante, ¿verdad? Porque nos muestra la fe de este gran hombre. Ok, Señor, no conozco la tierra, no sé a dónde me llevas exactamente, pero ¿sabes qué? Si tú me estás diciendo que vaya, si ese es mi llamado, Señor, yo voy. Porque la fe precisamente actúa de esta manera.
accionando conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que Dios sabe exactamente lo que nos pide? Aunque nosotros no sepamos. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo y le quiero hacer que usted piense un momento, ¿cuántos se animarían a salir a lo mejor de vacaciones sin saber a dónde vamos o a dónde va? Imagínese una mañana que usted se levante y le diga a su esposa amada, arréglense, tome las maletas y ya nos vamos. ¿Y a dónde vamos? No, pues vamos de vacaciones. Ah, sí, qué chévere. ¿Y a dónde vamos? Pues no sé, pero ya nos vamos. ¿Qué le diría a su esposa? Le diría que sí, a lo mejor con tal de que la saque, ¿verdad? Pero mire, es tan hermoso saber cuando sabemos a dónde vamos, porque a lo mejor el hombre se le antoja de momento ahí de lo que era irse a la playa y la mujer echó pura ropa de gala. Y llegan a la playa y la mujer dice, oye, Mario, no me dijiste que veníamos a la playa, se me olvidó el chiquini. Estoy bromeando, ¿verdad? Se me olvidó el traje de baño, ¿verdad? Cuando uno sabe dónde va, entonces tú te preparas llevando la clase de ropa que vas a necesitar. Va a ser frío, va a ser calor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces note, Abraham accionó aunque no sabía a dónde iba, pero sí sabía quién iba con él. Eso es muy importante. Tercero, Abraham no solamente oyó, Abraham no solamente accionó, sino que Abraham también confesó el poder de Dios sobre su llamado. Es importante esto, amado hermano, porque si Dios es el que te está llamando, Él te va a capacitar. Si Dios es el que te está llamando, no solamente te va a capacitar, sino que también Él te va a llevar. Y no solamente te va a llevar, sino que Él te va a ungir. Y no solamente te va a ungir, sino que también Él te va a respaldar y te va a guardar. Y va a proveer para ti cuando Dios te está llamando. Así que si Dios te está llamando, ve. ¿Estás oyéndome? Ve. Porque Él sabe a dónde te está llamando. Abraham entonces decide obedecer, comienza a caminar en ese viaje de fe. No sabe a dónde va, sí sabe quién va con él. Y dice la escritura aquí en Hebreos 11, versículo 9, lo siguiente. Dice, por la fe, otra vez vuelve a recalcar que es por la fe. Abraham siendo llamado, ahí está el llamado del que le estoy hablando, por la fe, versículo 9, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Escuche esto, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Cómo está eso? Dios se la había prometido y cuando llega a esa tierra resulta ser que él está habitando como extranjero. No es que Dios le había fallado, no. Él sabía que todo tenía un tiempo. Hay que entender esto, mi amado hermano, que cuando tú y yo obedecemos y accionamos, hay que esperar correctamente el tiempo de Dios. Abraham llegó a esa tierra y dice que habitó como extranjero en la tierra. Y me gustan los detalles que la palabra agrega. Dice en la tierra prometida, como recordándonos precisamente lo que era parte de su llamado. Porque Dios le había prometido esa tierra. No solamente le dijo, ve a esa tierra, dijo, te la voy a dar. ¿Sí? Entonces cuando Abraham llega allá, dice que habita como extranjero en esa tierra, como en tierra ajena. O sea, como en tierra ajena. Ya no era tierra ajena, pero mientras él no la tomaba del todo, estaba habitando como en tierra ajena, dice ahí la escritura. Pero luego dice que estaba morando en tiendas con Isaac y Jacob,
coherederos de la misma promesa. ¿Y por qué hizo Abraham todo esto? ¿Por qué Abraham se dispuso a habitar como extranjero? ¿Por qué Abraham se dispuso precisamente en la tierra que ya Dios le había prometido? ¿Por qué Abraham se dispuso a vivir en tiendas, ni siquiera a edificar todavía una casa completamente firme? ¿Por qué Abraham se atrevió a vivir de esta manera? ¿Sabes por qué? Porque él estaba confesando que esa tierra en la que él estaba viviendo todavía como extranjero era de él, y que tarde o temprano la promesa de Dios iba a cumplir. ¿Sabe por qué? Porque dice ahí la escritura, dice bien claro, ¿sí? Porque esperaba, versículo 10, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Como diciendo Abraham, mira, estas tiendas donde estamos no tienen fundamentos, se pueden poner, se pueden quitar, pero ¿sabes qué? Dios me dijo que esta tierra es para mí. Estamos viviendo en tiendas, estamos viviendo como extranjeros, pero ¿saben qué, hijos? Estamos esperando que la promesa de Dios se cumpla. Amén. Eso es confesar el poder de Dios. Porque dice que estaba Isaac y Jacob ahí, ¿verdad? Que también los incluye en este versículo. Claramente dice allí, en tiendas con Isaac y Jacob, los incluye. Esto me hace ver entonces que de una manera Abraham tuvo que hablar con su familia también. Y tuvo que convencerlos y tuvo que confesarles a ellos que el poder de Dios y la promesa de Dios iba a cumplir tarde o temprano. Decimos amén a esto. Por eso es que habitó como extranjero en la tierra prometida. Cuarto, Abraham no solamente oyó, no solamente accionó, no solamente confesó el poder de Dios sobre la circunstancia que estaba viviendo, sino que Abraham tuvo que vencer todo obstáculo que le impedía, amado hermano, cumplir con este llamado que recibió. ¿Por qué le digo esto? Porque en Génesis capítulo 12, versículo 4 al versículo 6, la Biblia me muestra lo siguiente. Se lo voy a leer. Dice la escritura: y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Cómo se fue Abraham? Dígalo fuerte. ¿Cómo se fue Abraham? Como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Ahí está el llamado a donde Dios lo estaba llevando. A tierra de Canaán, dice, llegaron. ¿A dónde llegaron? A tierra de Canaán, a donde Dios lo quería llevar. Y escúcheme bien, ¿qué sucede cuando llegan a tierra de Canaán? Pasó Abraham, verso 6, por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y escuche lo que encuentra Abraham en la tierra. Y dice que el cananeo estaba entonces, ¿en dónde? ¿Está leyendo conmigo o no? Génesis 12, versículo, ¿qué versículo estoy? 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Amado hermano, Abraham encontró obstáculos en su llamamiento. Cuando llega a la tierra prometida, no solamente tuvo que vivir en tiendas, no solamente tuvo que estar viviendo como extranjero en una tierra ajena, sino que Abraham se encontró con enemigos.
Aquella tierra estaba habitada por gente guerrera, por gente, hermanos, que él tenía que en algún momento que enfrentarles. En algún momento tenía Abraham que enfrentar esos obstáculos que estaban impidiendo que su llamado se realizara del todo. No solamente encontró enemigos, sino que dice la Biblia que encontró también hambre. Leamos por favor el versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, escuche bien, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Y escuche otro obstáculo que se le presenta a Abraham. Dice que hubo entonces hambre en la tierra. Hubo entonces ¿qué? Hambre en la tierra. Entonces escúcheme bien. Vea por favor todos los obstáculos que el hombre de fe llamado Abraham tiene que enfrentar. Y ni los enemigos ni la crisis lo detuvieron. Así que, amado hermano, te quiero animar, ¿verdad? Porque las crisis no son nuevas. Las crisis no son nuevas. Estaba yo platicando con alguien anoche, ¿verdad? Y estábamos analizando cómo están las cosas, cómo se están dando las cosas a nivel mundial, todas esas caravanas que se están viniendo de Centroamérica, lo que está pasando en Israel, las cosas que están pasando con China, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta, hermano, que si la economía no cambia, estamos en unos 2 años más o menos otra vez a un colapso económico. Ajá. Ahora no se ponga triste, porque no es la primera crisis en este mundo. Desde los tiempos de Abraham ha habido crisis. Pero desde los tiempos de Abraham ha habido un proveedor. Y Jehová proveerá. Le proveyó a Abraham, me va a proveer a mí, mi amado hermano. ¿Sí? Así que tranquilo, por favor, aunque venga crisis a su vida, en medio del llamado que Dios le está diciendo, en medio de lo que Dios le está pidiendo, tranquilo, la palabra se va a cumplir tarde o temprano. ¿Sabe por qué? Porque no es voz de hombre, sino que es voz de Dios. Se va a cumplir, aunque tardare, espéralo, porque no va a tardar en cumplirse, mi amado hermano. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Abraham. Tuvo que vencer todos estos obstáculos. Y quinto, Abraham en su llamado tuvo también que ser un hombre de verdad. Yo quiero decirle que Abraham en algunos momentos, como algunos de nosotros, también titubeó en algunos momentos con esto de la verdad, con esto de ser honestos, y hay que ser sinceros, ¿verdad? A veces hay personas, hay cristianos, hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes inclusive que batallan con la honestidad. Pero el llamado para nosotros es ser hombres de honestidad. Ser familias honestas, ser personas que hablen la verdad. Abraham sabía que si él quería que ese llamado se cumpliera totalmente en su vida, él necesitaba decir la verdad. Porque la fe que no falla es una fe que no oculta nada. Es una fe que dice la verdad. Por eso, amado hermano, nosotros nos damos cuenta que cuando viene esa crisis de hambre sobre la tierra en la que Abraham estaba viviendo, dice en el versículo 10 nuevamente, Génesis 12:10, hubo entonces hambre en la tierra, descendió Abraham a Egipto para morar allá,
porque era grande el hambre en la tierra. Ahora, una cosa que hay que notar aquí, cuando leemos cuidadosamente la palabra, en ningún momento yo encuentro que Dios le dijo que descendiera a Egipto. No sabemos qué le motivó a Abraham para descender a Egipto. Algunos comentaristas pueden pensar y decir que esta fue una idea de Abraham, un plan de él propio para ir a Egipto, porque quizá escuchó que Egipto era un lugar donde había alimentos, era el lugar más cercano para poder ir y tener la provisión que él necesitaba, y entonces él tomó su decisión para irse a Egipto. Pero repito, no se menciona que Dios le haya dicho vete a Egipto. Note por favor, y quise traer esto a anotación de nosotros, porque es interesante que cuando encontremos obstáculos, es interesante que cuando encontremos enemigos en nuestro llamado o nuestro camino, esperemos en las indicaciones de Dios. ¿Está oyendo conmigo? ¿Me está oyendo? Esperen las indicaciones de Dios, porque podemos nosotros tomar decisiones propias que puede que nos equivoquemos. Abraham toma esta decisión, se va para Egipto, hermanos, y ahí es aquí cuando él empieza a tener un pequeño problema de honestidad. Porque dice verso 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, cuando estaba para entrar a Egipto, le dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me van a matar a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti, dice ahí la escritura. Y entonces, hermanos, hicieron este arreglo, y queda claro que Abraham tenía un temor de que le fuera mal a él, porque tenía una esposa guapísima. Era tan guapa, hermanos, Sara o Sarai, que más adelante vuelve a pasar lo mismo. Pero ahora ya no es en Egipto, sino que ahora es en Gerar, un pueblo al sur de Palestina, muy pegado a la frontera con Egipto precisamente. Ahí estaba un rey llamado Abimelech. Y lo mismo, ahora Abraham llega allí. Vamos allá por favor a Génesis capítulo 20. Y encontramos que vuelve a suceder lo mismo. Pero yo quiero decirle que en esta ocasión Sara ya estaba más vieja. ¿Sí? Sara, hermanos, ya era una señora, ya era una, ¿por qué no decirlo? Hasta anciana, de acuerdo a la cronología que tenemos aquí en Génesis, conforme está escrito de esta manera. Si la cronología de los capítulos de Génesis está correcta, estamos hablando de que Sara tenía aproximadamente 90 años cuando se presentó delante del rey Abimelech. Y mire, a sus 90 años rompía corazones. Qué bendición, ¿no? Yo quisiera que mi esposa llegara a los 90 y que siguiera rompiendo corazones. Que dijeran, qué anciana tan guapa, qué mujer tan guapa. Y obviamente que siguiera siendo mía, ¿verdad? Y va a ser mía, gracias a Dios. Génesis 20. Vaya conmigo a la escritura, es importante que leamos. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana.
Otra vez, segunda ocasión. Es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Yo quiero decirle que en las dos ocasiones, tanto en Egipto como en Gerar, Sara llamó la atención del monarca principal. En Egipto llamó la atención del faraón, y el faraón la mandó traer para sí. Pero cuando la manda a traer para sí, Dios no le permite que la tome como su esposa. ¿Por qué? Porque Dios sabe que de esta mujer tiene que venir precisamente la descendencia de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Entonces Dios tiene que intervenir de una manera milagrosa, y entonces, hermanos, hiere precisamente a Egipto, ¿verdad? Y de esa manera Él no permite que Faraón tome a Sarai. Y entonces Faraón se da cuenta de esto, manda a traer a Abraham y le dice: oye, Abraham, ¿qué has hecho? Y Abraham entonces le tiene que decir la verdad. En esta segunda ocasión sucedió exactamente lo mismo, amado hermano. Sara llama la atención de Abimelech, el rey de Gerar, y entonces Abimelech la trae, ¿verdad?, para que estuviera cerca de ella. Pero dice el versículo 3 que Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Si seguimos leyendo, y no vamos a leer por cuestiones de tiempo esos versículos adelante, la Biblia me muestra entonces que Abimelech dice: Dios, pero no me he llegado a ella, yo no sabía que era casada. Y comienza ahí un diálogo entre Dios y Abimelech. Entonces Dios ve la honestidad de Abimelech y entonces lo considera y no lo mata, ¿verdad? Pero entonces Abimelech tiene que enfrentar a aquel que le dijo que era su hermana. Y se hace el encuentro ya no de Abimelech y Dios, sino ahora es el encuentro de Abimelech con Abraham. Y esto sí lo vamos a leer. Versículo 9. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste o hicieses esto? Y Abraham respondió, mire, tiempo de enfrentar la verdad. Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, dice Abraham, también es mi hermana. Vea cómo la verdad sale a la luz. A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. En otras palabras, era su media hermana, pero también era su media naranja, ¿verdad? Pero él la presentó como media hermana y no como media naranja o como esposa, para que me entienda. ¿Estamos? ¿No se ha perdido? Ok, entonces Abraham dice la verdad. Escuche bien, versículo 13. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, vea a Abraham cómo se abre y comienza a ser honesto, diciendo: ese es un problemita que yo traigo ya más atrás. ¿Ok? Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, ¿a quién le dijo? Esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Ahora,
el problemita entonces, ¿cuánto tiempo tenía? Amado hermano, ya tenía ratito, ¿verdad? Desde que salieron, se puso de acuerdo porque este traía un temorcito, porque traía como esposa a una Miss Universo. Imagínese, mi amado hermano, para que a los 90 años, ¿sí?, sea codiciable. Eso es un milagro de Dios. ¿Sí o no? No quiero ofender a ninguna hermana, ¿ok? Para nada, ¿verdad? Pero a los 90 años, ¿sí? Hay algunas que todavía no tienen ni la mitad, ya no las quieren. Y no voy a ofender a nadie, ¿verdad? Pero a veces así sucede. Sus esposos las ven ya feas, las ven acabadas, las ven deformadas, no sé. Pero este no era el caso de Sara. Sara seguía siendo una Miss Universo. Amén. Entonces, como Abraham sabía qué clase de mujerón, ¿por qué no decirlo así?, le había tocado, se puso de acuerdo con ella desde hace mucho tiempo atrás. Lo hizo en Egipto, lo hizo en Gerar, y son las únicas 2 veces que tenemos registrado en la Biblia. Pero acabamos de leer que Abraham le dijo: en todos los lugares donde vayamos. ¿Lo leyó bien o no? Y nos dimos cuenta que pasaron en otros lugares también. Entonces esto me hace a mí entender, y vuelvo a repetir, ¿verdad?, no está escrito, pero lo podemos entender, que no fueron las únicas 2 veces. ¿Está conmigo o no? Puedo entender que pudo haber sucedido al menos una tercera vez. Fácil. Entonces escúcheme bien. Abraham tenía que ser enfrentado con la verdad para poder entonces seguir su camino de fe. Quizá alguno de nosotros tenemos un problemita ya rezagado de meses, quizá de meses, no, de años. Ya no lo guardes, ya enfrenta tu verdad. ¿Por qué te sigues escondiendo? Pregunto yo, te pregunta el Señor, y abre tu corazón porque Dios te está hablando. ¿Por qué te sigues escondiendo si hay un Dios que todo lo sabe? ¿Quieres ser un hombre de fe? Si no eres honesto, no avanzas. Enfrenta tu verdad. Hazlo como lo hizo Abraham. Él se abrió. Sí, este problema viene desde que salimos. Desde allí yo le dije, nos pusimos de acuerdo que donde fuéramos, yo iba a decir que era mi hermana. Era una verdad, ¿por qué no decirlo a medias? Y alguien ha dicho por ahí que una verdad a medias equivale precisamente a una mentira. Si vamos a decir la verdad, vamos a decirla como es. Lo más correcto era decir que era su esposa. ¿Por qué? Porque por no decir que era su esposa se metió en graves problemas, y no solamente él, sino que estaba metiendo en problemas a las naciones que estaba visitando. Si no dices la verdad, te metes en problemas. No esperes avanzar en tu curso de fe, en tu vida de fe. No esperes tener una fe que no falla si no eres un hombre honesto o una mujer honesta. ¿Estamos, amado hermano? Amén. Mire, ¿cómo le vamos a hacer? Yo veo el reloj allá. Tengo 42 minutos ya predicando. Yo quiero acabar y me estoy proponiendo como año nuevo predicarle menos. De verdad, con todo mi corazón quiero hacerlo. Porque veo sus rostros de petición delante del Señor. Señor, ¿cuándo será el día, Padre, que nuestro pastor predique como los americanos 30 minutos y ya vámonos a ver el partido? No, amado hermano, si lo hace por irse a ver su partido y sabe que me voy a seguir y me voy a tardar más. Y a propósito, eso va a ser de mí. Pero mire, yo quiero ser consciente
este mensaje realmente yo lo puse y se lo dije desde el principio en dos partes, porque una fue la palabra que recibió para su llamado y otra fue la palabra que recibió para la promesa del hijo que Dios le prometió. Así que no me voy a pasar, yo creo, voy a seguirlo, porque si no me sigo, me voy a tardar más de finales del año y yo sé que podemos predicar de la fe todo el año. Así que deme 15 minutos más, amado hermano. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a mí se me pasó rápido, no sé a usted. Va a decir, pastor, es porque usted está hablando. Si viera que soy yo el que me estoy durmiendo, sería que ya sentiría que está bien bastante tiempo, ¿verdad? Pero estamos disfrutando la palabra, ¿sí o no? Ok, entonces seguimos con la segunda parte. Regresamos a Hebreos 11. Vamos, porque me interesa mucho, hermano, de veras que nosotros, y esto es un interés del Señor, ¿verdad? Y cuando yo le digo me interesa mucho, viene de Dios, ¿ok? No piense que esto es mío, esto es de Dios, porque de Dios viene la fe. Entonces mire cómo ahora en Hebreos otra vez se vuelve a hablar de Abraham, y no solamente de Abraham, sino de Sara. Pero vamos a saltar al versículo 17 para ver ahora la segunda parte de estas mismas 5 características, pero ahora ya no en relación a su llamado, sino ahora en relación a la promesa de tener un hijo. Entonces mire cómo el escritor de Hebreos lo separa en esas 2 etapas. Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, dice, ofrecía su hijo, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Entonces otra vez volvemos a lo mismo. Primera cosa que sucedió ahora aquí, Abraham oye, pero ahora oye una promesa que le está diciendo, en Isaac te será llamada descendencia. Esa promesa que Dios le había dicho en Génesis capítulo 12, versículo 2, voy a hacer de ti una nación grande. Te voy a bendecir y vas a ser bendición, y serán en ti benditas todas las naciones de la tierra. Había una promesa de Dios para Abraham, y no solamente había un llamado, sino que había una promesa también personal, que era que iba a tener un hijo. ¿Por qué? Porque conocemos la historia, mi amado hermano, y sabemos que su mujer, esta mujer tan hermosa, esta mujer que rompía corazones como lo acabamos de ver, era una mujer que no podía tener hijos. Entonces cuando viene esta palabra, amado hermano, a Abraham, escúcheme bien, y le voy a hablar de una perspectiva muy personal. Pienso que esta palabra a Abraham inclusive le pudo alegrar más que la otra palabra. ¿Sabe por qué? Porque se trataba de algo más personal. La otra se trataba de un llamado, pero esta se trataba de un deseo personal. Más que un deseo, de una necesidad personal. ¿Sabe por qué necesidad? Porque él no tenía quien le heredara. ¿Está conmigo? Él no tenía quien le heredara. Entonces cuando Abraham oye esta promesa, hermanos, Abraham lo cree, porque dice aquí bien claro, ¿verdad? Que Abraham lo creyó. Y por eso cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 15, vaya conmigo para allá. Por favor, Génesis capítulo 15. Encontramos que pasan algunos años y esa promesa no se ve realizada. Sin embargo, Abraham vuelve a escuchar esa palabra de Dios. Y mire, te voy a decir algo. Es muy importante que nosotros volvamos a escuchar o a repetir las palabras que ya Dios nos dio anteriormente. Pon atención mucho a esto, por favor.
Es muy importante que usted vuelva a recordar las palabras que ya Dios le dijo anteriormente. Porque de esta manera entonces nosotros vamos a mantener nuestra fe viva, nuestra fe activa, esperando lo que Él ya nos dijo. Amén. Así que cuando usted vea que una promesa no viene, cuando usted vea que una promesa o una oración aún no se cumpla, entonces usted vuelva a recordar la palabra y la promesa de Dios para su vida. Y siga orando conforme a esa promesa que Dios le ha dado, para que su fe se fortalezca como se fortaleció la de Abraham. Génesis 15, verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dice: tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Por eso le digo que más que un deseo era una necesidad. Y el mayordomo de mi casa, dice, es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, o sea, descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y mire el verso 4. Luego vino a él, ¿qué vino a él? Diga conmigo fuerte: palabra de Jehová. Otra vez, palabra de Jehová. Vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Después viene ese relato donde dice que lo llevó afuera, le mostró las estrellas y le dijo: así va a ser tu descendencia. Le habló de la arena del mar y le dijo: así va a ser tu descendencia. Y sabe qué, Abraham creyó a la palabra que estaba oyendo. Segundo, oír. Después, ¿qué es? Accionar. Entonces, cuando Abraham oye esa palabra, hermano, Abraham se pone a accionar. Me está diciendo el Señor que voy a tener un hijo. Me está diciendo el Señor que no me va a heredar un siervo. Me está diciendo el Señor que voy a tener una descendencia como las estrellas. Me está diciendo el Señor que voy a tener una descendencia como la arena del mar. Ok, lo creo, entonces me pongo a trabajar. ¿Y qué tenía que hacer Abraham en este caso? Cuando le dijo: vete de tu tierra, él salió. Cuando le dijo: mira, te voy a dar un hijo, ¿qué tenía que hacer Abraham? A ver, sin miedo. Tener fe, pero nada más: sí, Señor, un hijo. Sí, Padre, un hijo. Por obra del Espíritu Santo, un hijo, Señor, no, un hijo. Tenía que hacer la tarea. No se espante, mi amado hermano, que dice: ay, ¿qué está hablando el pastor? Y tiene una familia de 12. Mi amado, Abraham tenía que accionar. Le están diciendo: vas a tener un hijo, te voy a dar un hijo. Entonces él tenía que estar con su esposa en la intimidad. Qué chambita le pusieron a Abraham, ¿verdad? Por eso le digo que esta promesa, pienso, y le estoy hablando muy personal, que le gustó más que la otra del llamado. ¿Estamos? Ahora, no se espante, mi amado hermano, porque Dios creó así la sexualidad. La sexualidad es algo placentero y Él la creó. ¿Sí? Si tiene problemas con eso, reclámele al autor, ¿verdad? Entonces, cuando le dicen esto a Abraham tenía que hacer la tarea, tenía que estar en intimidad con su esposa para poder procrear el hijo que Dios le está diciendo. Entonces, fe, oigo
y fe acciono. Él se puso a accionar. Resulta ser que el capítulo 16, versículo 1 nos dice algo. Sarai, mujer de Abraham, ¿qué dice? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. ¿Y cómo se dieron cuenta que no le daba hijos? ¿Cómo se dieron cuenta que no llegaba la cigüeña? Porque ya lo habían intentado. ¿Estamos, amado hermano? Ya lo habían intentado. Y cuando la Biblia, por eso a mí me gusta mucho cuando la Biblia se vuelve tan con unos detalles tan hermosos, porque si tú lees la Biblia así detalladamente y miras todas estas cosas, la Biblia se enriquece y te da a ti tanta enseñanza y dices, wow, Señor, qué hermosa es tu palabra, porque me estás diciendo aquí cosas que yo voy a aprender. Me estás diciendo que Abraham oyó, creyó, accionó, y aunque estaba accionando, resulta ser que no tenía lo que le habían prometido. Porque dice este verso, Sarai, mujer de Abraham, no le daba. Es una, ¿cómo se llama este tiempo? Un tiempo, ¿cómo se llaman? A ver, los que saben bien de los tiempos. Presente progresivo. ¿Sí es ese? Tengo un maestro de español aquí. O si alguien en internet me está oyendo y es maestro de español, perdone mi ignorancia, pero creo que se llama presente progresivo, ¿verdad? No le daba. No está hablando de un pasado, ya no me acuerdo cómo se llama el pasado ese, pero pasado. Pretérito. ¿Cómo se llamara, mi amado hermano? Pasado bueno, en fin. Lo importante de esto es que es una acción que se estaba, hermanos, dando continuamente. Dice que no le daba hijos, y entonces ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ay, santo Dios, y a este nombre hasta que suena como agonía. Agar. Porque usted sabe que aquí nos enfrentamos a un problema. Abraham se tomó en serio la acción. Tan en serio se la tomó que, escúcheme bien, por eso le dije al principio, tenga cuidado. Nadie le dijo que descendiera a Egipto cuando hubo hambre. Ahora nadie o Dios nunca le dijo, hazle caso a tu mujer. Ahora, no quiero recomendar que no le haga caso a su mujer, porque así como se equivocan, también muchas veces Dios las usa para hablarnos. Y lo digo por experiencia propia. Pero sí se equivocan, aclaro. Por eso tenemos nosotros que estar bien atentos a la voz de Dios, porque le pasó a Adán, le pasó también a Abraham. Usted sabe la historia, ¿verdad? No hay mucho tiempo para contarla. Abraham está en el punto de la acción, ve que no hay hijos, él estaba esperando con Sara esa promesa, su cumplimiento, y entonces en ese momento de debilidad, ¿por qué no decirlo? En ese momento de desesperación, porque hay que entender, y se dice que el que espera desespera, ¿cierto? Mira, no nos gusta esperar. Ahorita algunos ya están esperando que yo acabe. No se desespere, tranquilo, ¿ah? Llega su mujer de Abraham y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo una esclava. ¿Por qué no accionas con ella? ¿Por qué no te llegas a ella? A lo mejor de ella viene el hijo que Dios nos dijo que íbamos a tener. Como quiera va a ser la mitad tuyo.
aunque no sea mío, pero pues yo lo puedo decir que es mío. Y hermano, usted sabe, ¿verdad?, que cuando Abraham oye la propuesta de su mujer, dice bien claro, mira, vamos a leerlo para que no mienta. Dijo entonces Sarai a Abraham, 16:2, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y míralo, Abraham, qué obediente. Atendió Abraham al ruego de Sarai. Por amor de Dios, ¿a qué mujer se le ocurre hacer esta clase de ruego? Solamente una mujer desesperada. Así que, amadas hermanas, cuidado cuando estén desesperadas. Amados hermanos, cuidado cuando estén desesperados. Podemos tomar decisiones equivocadas que nos van a causar dolor, nos van a causar tristeza y nos pueden traer problemas hasta otras generaciones, como es el caso de esta mala decisión. Hasta el día de hoy está ocasionando problemas no solamente en el Medio Oriente, sino en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Aunque Abraham está accionando, en esta ocasión Abraham acciona mal, porque acciona según la carne, según lo que nos dice Pablo en el Nuevo Testamento. Porque dice que Isaac es el hijo de la promesa, pero nos dice que Ismael es el hijo de la carne. Sabemos la historia, ¿verdad? Lo que sucedió, los celos que vinieron después, todo lo que sucedió, cómo Agar tuvo que ser echada de la casa de Abraham, cómo Dios tuvo que socorrer al niño para que no muriera en el desierto, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios, hermano, escúchame bien, Dios, escúchame bien, siempre tiene que andar a veces sacándonos a nosotros de las metidas de pata, perdóname que lo diga así, que a veces cometemos. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque nos ama. Es como nosotros con nuestros hijos. ¿Cuántas veces nosotros como padres no hemos tenido que sacar a un hijo de las metidas de pata que a veces dan, de los errores que a veces cometen? Pues la Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos hacer buenas cosas para nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Porque así como el Padre se compadece de los hijos, el Padre terrenal, dice en Salmos que Jehová se compadece de los que le temen. Así que Dios tuvo, hermanos, que tratar con esta debilidad de Abraham. Pero Abraham entonces tuvo que seguir accionando aún después de esta debilidad. Y pasó entonces a lo tercero. Abraham tuvo que confesar el poder de Dios sobre la circunstancia que él estaba viviendo, una circunstancia que estaba atacando su fe. Y en Romanos capítulo 4, versículo 20-21, Romanos 4, 20 al 21, mire, vamos para allá, es una interesante lectura. Romanos 4, 20 al 21, dice la escritura, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando tu fe esté, hermano, de alguna manera en necesidad de ser fortalecida, la palabra nos está enseñando lo que este hombre de Dios tuvo que hacer. Dice que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Tuvo que confesar el poder de Dios sobre su circunstancia. Tuvo que confesar el poder de Dios sobre esa espera que le estaba agonizando. Por eso el versículo 21 dice, plenamente convencido. Oiga, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y aquí está entonces cuando Abraham
Dice, ok, Señor, y estas son palabras que yo estoy agregando, ¿verdad? Oh, Señor, sí, cometí un pecado, cometí un error, no debí haberme adelantado, no debí haber tomado a Agar para mí como mujer, pero Señor, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres poderoso para hacer lo que me has prometido, sé que eres poderoso para darme aún de mi mujer que ya es grande, Señor, yo sé que eres poderoso para darme de ella el hijo que me has prometido. Y no solamente estaba hablando, hermanos, de su esposa, estaba hablando de él. Y es aquí cuando entramos nosotros al cuarto punto, al punto de que Abraham tiene que vencer otra vez obstáculos. Pero note, ahora no son enemigos como los cananeos, fereceos, etcétera, jebuseos. Ahora no es una crisis de hambre. Ahora los enemigos o los obstáculos que Abraham tiene que vencer son obstáculos naturales, biológicos. Amado hermano, Romanos capítulo 4 versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza. Note eso, creyó en esperanza contra esperanza. Ajá. Y dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y aquí está como él vence todo obstáculo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Vea el obstáculo que tiene que vencer ahora. Su cuerpo que estaba como. Su cuerpo que estaba como ya muerto, siendo de casi 100 años. 99 para ser exactos. No se debilitó en la fe, siendo que su cuerpo era ya de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Note esto, por favor, hermano. Sara no solamente era vieja en edad, sino que su esterilidad no era algo nuevo, era de años. ¿Me estoy explicando? Qué tremenda fe la de Abraham. De verdad, hermanos, yo lo leo y lo he leído no sé cuántas y cuántas y cuántas veces, y cuando yo veo esto digo, Señor, qué fe la de este hombre. Porque una cosa es que le digan a Noé, ok, haz una barca, etcétera. Bueno, se trata de algo que tú puedes hacer con árboles y una madera, y aunque esté lejos la madera la puedes traer. Pero cuando le dices a alguien, te voy a dar un hijo, y ese alguien que te lo está diciendo a ti, y tú ya tienes 100 años, y no solamente tú tienes 100 años, sino que tu mujer está avanzada en años, y no solamente está avanzada en años, sino que es estéril. Por eso en Génesis 18, y regresemos a Génesis 18, en el verso 10 al verso 12, se me agregan algunos detalles importantes de este paso de Abraham de vencer obstáculos, hermanos, que muchos de nosotros, le aseguro, que hubiésemos desmayado si los hubiésemos enfrentado. Génesis 18. ¿Estamos? Verso 10. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara dice que escuchaba a la puerta de la tienda. Tuve que saltar muchos versículos, hermanos, para que, por cuestión del tiempo, ok, pero habían llegado unos visitantes a Abraham. Y entonces dice, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta
escuchaba a la puerta, de la tienda que estaba detrás de él. Verso 11. Y Abraham y Sara, ¿qué dice? Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y por si fuera poco, dice, a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y creo que los que somos adultos entendemos esto. O sea que la cosa, hermanos, realmente estaba como para llorar, decimos algunos. Estaba difícil, ¿sí? Ni siquiera se había inventado el Viagra, ¿verdad? Para ayudar a Abraham. Porque Abraham estaba viejo y dice que su cuerpo estaba ya como muerto. ¿Sí o no? Ahora no se espante de lo que estoy hablando, son cosas ciertas. Todos sabemos por naturaleza que las cosas ya no funcionan igual. Y aquí lo está diciendo, que la costumbre de las mujeres había cesado en Sara. Sara ya no ovulaba. ¿Cómo va a quedar embarazada si ya no hay un óvulo que pueda ser fertilizado por un espermatozoide? ¿Cómo? Y más porque ella es vieja, más porque es estéril, y más porque la única señal de que podría haber una oportunidad de embarazo se acabó. Y Dios sigue diciendo, va a tener un hijo. Obstáculos tremendos, ¿no, amado hermano? Pregunto, ¿no son obstáculos tremendos? Ahora, ¿por qué estamos viendo esto con detalle? Para que cuando usted se enfrente con obstáculos, por más grandes que sean, usted pueda escuchar lo que este ser le dijo a Abraham y le dijo a Sara cuando les estaba diciendo esto. Vamos a escucharlo. Verso 12. Cuando Sara escucha todo esto que está diciendo este hombre, hizo lo que muchos de nosotros podríamos haber dicho. Se rió. Se rió, dice, pues Sara entre sí. Si puede subraye en su Biblia eso de entre sí, porque esto me está diciendo que su risa fue de así como de adentro, así como este señor está loquito, no sabe que soy estéril, no está viendo que ya estoy muerta, no sabe que mi matriz ya está muerta, y viene y dice que vamos a tener un hijo. Y no solamente dice que vamos a tener un hijo, dice, después que he envejecido tendré deleite. ¿Qué cosas está hablando? Dentro de sí. Está diciendo que mi esposo y yo, como dos chamaquitos, vamos a tener deleite otra vez, como si tuviéramos 25 recién casados de la luna de miel, donde todo estaba en su lugar, donde todo funcionaba, no había ningún problema. Vamos a tener deleite. ¿Me está diciendo que vamos a hacer eso cuando mi esposo no se me dormía? Algunos hermanos se han acercado conmigo a quejarse, y pastor, hable con mi esposo porque ya se me duerme. O si no es al revés, la mujer es la que se duerme. Pastor, hable con mi esposa porque todo el tiempo le duele la cabeza. Le duele aquí, le duele allá, le duele todo, pastor. Hasta le duele cuando sueña. Con eso le digo todo. Pura pesadilla. Amado hermano, es lo que está diciendo Sara. Después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Yo tenía esa escritura aquí que se me borró, a ver si la tengo. La encontré en otra versión. Deje ver si la encuentro rapidito. Se me borró aquí de mi
Ok. Mire lo que dice aquí. Nueva Traducción Viviente dice: así que se rió en silencio dentro de ella misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Aquí le va esta, ¿sí? Y dice, a ver, ¿dónde está la que quería? Ok, esta. Mire, por eso Sara no pudo contener la risa al pensar en sus adentros o dentro de sí, decir: ahora que ya estoy seca, oiga la palabra que usa aquí, ahora que ya estoy seca, ¿voy a tener placer con un marido tan viejo? O sea que los dos se estaban dando, ¿eh? Si yo estoy viejo, tú estás más. Si yo estoy seco, pues tú también. Pero ¿sabe qué? Lo interesante es que Dios no quitaba el dedo del renglón. Su promesa se tenía que cumplir. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Porque no hay obstáculo que pueda impedir que las promesas de Dios se cumplan. Dice, verso 13: entonces Jehová le dijo a Abraham, porque los vio que estaban en esa situación difícil, ¿verdad? Riéndose dentro de ellos. Y ahorita te voy a mostrar que el primero que se rió fue Abraham. Pero eso es parte del otro punto. Entonces Dios, que los mira así, le dice a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y mira la palabra aquí: hay para Dios, gózate, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Te pregunta, iglesia, el Señor esta tarde. ¿Crees que el Señor no puede vencer los obstáculos que tú estás enfrentando? ¿Crees que el Señor no puede derribar esos muros que te están separando de recibir tu bendición? ¿Hay algo para el Señor difícil? No. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Verso 15. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí. Y aquí entramos a la parte quinta, de donde la fe que no falla es una fe que tiene realmente que decir la verdad. Porque Sara, olvidando que Dios conoce aún los pensamientos internos de nuestra vida, se atreve a decir: no me reí. Y dice ahí: entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Tenía una razón por la cual negó, pero su razón no era válida. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Ahí está la verdad. Punto quinto: Abraham sabe que para poder obtener la promesa que tanto estaba esperando, tanto él como su esposa tienen que enfrentar la verdad. Por eso, en Génesis 17, versículo 17, y estoy acabando, diga gloria a Dios. Génesis 17, versículo 16, voy a empezar a leer desde el 15, perdón. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Verso 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y ¿se qué? Se rió.
y dijo en su corazón exactamente lo que había hecho Sara. Fue lo mismo que hizo Abraham. Abraham o Sara lo hizo dentro de sí, y aquí la escritura dice que él lo dijo en su corazón cuando se rió: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Qué está diciendo Abraham con esta expresión? Diciendo, ok, bueno, creo que la cuestión es con Ismael, porque ya nosotros ya no. Y Abraham habla con honestidad acerca precisamente de lo que le está pasando a él. Y no solamente le pasó a él, sino lo que le pasó a su esposa. Y como los dos honestamente expresaron en cierta manera esa risa que les causaba lo que estaban oyendo, Dios tuvo que decirle esa palabra a Sara y le dijo: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y cuando Sara y Abraham enfrentan su verdad, es cuando entonces se produce el milagro y el niño viene. Aquí termino, mi amado hermano. A lo mejor algunas cosas que Dios te va a decir, o a lo mejor algunas cosas que tú escuchas que Dios promete en su palabra, te puedan causar hasta risa. Pero ¿sabes qué? No hay problema que te cause risa, porque me llama la atención que Abraham se ríe y no le llaman la atención. Se ríe Sara y la enfrentan a ella. No hay problema si te causa risa algo que tú escuches de las cosas que Dios promete. Si algo te causa risa y de momento como que dices esto, pastor, que Dios me va a usar a mí, que Dios me puede dar más de lo que yo tengo. Tengo años batallando, pastor, no tengo ni papeles, ya nos andan echando de este país. Y usted dice que Dios me va a usar grandemente y que Él tiene grandes planes para mi vida. Si algo te puede causar risa, Dios es experto. Dios es experto en cambiar nuestra risa en una promesa hecha realidad. Así que yo te invito en el nombre de Jesús a que aprendas de todos estos héroes de la fe. Te vas a dar cuenta, mi amado hermano, que no enfrentaron cualquier cosita. Todos los obstáculos, todas las cosas que enfrentaron las tuvieron que superar para convertirse en héroes de la fe. Ya no tuvimos tiempo para ver el sacrificio de Isaac, pero es una parte interesante de la fe de Abraham, tan tremenda, que cuando obedece a Dios y se cumplen otra vez esas 5 cosas, obedece a Dios. Y cuando está obedeciendo a Dios, él dice: espérenos aquí porque el chico y yo vamos a subir, vamos a adorar y vamos a regresar. ¿Sí? Entonces por eso vamos a estar analizando todos estos héroes de la fe, para que te des cuenta que esos 5 puntos, todos y cada uno de ellos tuvieron que vivirlos. Apréndetelos, porque los vamos a vivir tú y yo, y los estamos viviendo. 5 cosas. Si esas 5 cosas las aprobamos,
vamos a tener una fe que no falla y nos vamos a convertir en un héroe de la fe. Que Dios te bendiga. Ponte de pie, por favor.